sus exámenes, entonces por eso es importante que no se atrasen, ¿no? La próxima semana entonces no tendrán tarea, solamente tendrán que estudiar. Bueno, muy bien, vamos a comenzar. ¿Tienen alguna pregunta de la clase anterior? Aquí ahorita algunos me estaban diciendo, algunos no les respondí porque pues ya me mandaron mensaje tarde o no había visto su mensaje y ya vi que tengo varios. Entonces algunos dicen que no tienen, que no subieron la actividad ayer o que no la pudieron subir. Entonces ahorita vamos a terminar la clase 12:20 más o menos, 12:20 y algo para que les dé tiempo de subir sus contratos. Ahorita se los habilito a los que no lo hayan subido. Bueno, les habilito otro rato. Ya les había comentado y se los reitero. Ah, muy bien, muchas gracias. Gracias. Alondra, que sí se escuchaba, y Andrea, buen día. Ya les había comentado que me evitaran la pena de decirles, no, no se puede porque que les habilitara la próxima semana para subir sus contratos los que no tienen contratos, ¿no? Entonces, bueno, salvo, no sé, algún caso que por ahí tenía planteado, pues en ese caso sí, es pues una fuerza mayor, ¿no? Una situación. Bueno, cuando hay una situación, bueno, ahí sí, pero son contratos que a lo mejor ya tenían hechos y por alguna situación no los pudieron subir. ¿Qué más? Déjenme ver. Em, A ver, entonces, ¿qué les dije que iba a hacer primero? Ah, sí. Bueno, muy bien. Primero vamos a ver si tienen dudas de la clase anterior. ¿Tienen dudas? ¿Todo está muy claro? ¿Todo está tan claro que el examen pudiera ser hoy? Bueno, entonces, dado eso, vamos a ver del contrato anterior. Ya ven que les dejé leer los términos y condiciones de la suscripción a algún streaming. Entonces, vamos a ver un poco la diferencia o la similitud, o vamos a ver si es lo mismo, el contrato de suministro que el contrato de suscripción. Y ahorita vamos a ver algunos puntos que son interesantes. Bueno, solamente déjenme ver. A ver, ¿quién está? A ver, estás. Ah, aquí está Eduardo. A ver, Eduardo, ¿estás? ¿Sí estás o no estás, Eduardo? Presente. Hola, muy bien. Cuéntame, ¿qué encontraste en los términos y condiciones de algún streaming o alguna plataforma? Eric, a ver cuál de los Erics está. ¿Yo, maestra, o el otro muchacho? Bueno, tú, Eric, adelante. Ahorita voy contigo, Dillinger. ¿Qué encontraste en los términos y condiciones, Eric? Que se paga Netflix por megacable. Que es como me imagino que es como la empresa, la matriz, y Ujú. Netflix más es la aplicación, y te contratas por 30 días. Si no pagas después de 30 días, se te cancela el servicio. Y que es dependiendo a qué te suscribas, ya así como que lo básico, quieres algo más avanzado. Me di cuenta que los paquetes son más baratos y Ujú. que incluso lo puedes ver gratis en otras aplicaciones, pero sí como que debes de saber otros códigos, porque dice que Netflix es nada más la plataforma. Entonces, si tú Ujú. quieres tu cuenta,
tienes que pagarla a Megacable. Ah, Y muy bien. Ujú. no, si estás suscrito, cualquier plan que tengas de internet es independiente porque las cuentas se vinculan. O sea, cualquier tipo de internet que tengas, Ujú. vincula nada más. Pues Netflix nada más es la plataforma y hay unos que hasta lo puedes ver gratis. Estaba viendo. Bueno, eso es lo que más me llamó la atención. Lo que pasa es que tú pagas tu plataforma a través de otra suscripción, ¿no? Ujú. Pero bueno, sí está de lo que señala Eric, me parece muy relevante decir que es, o sea, bueno, hay un punto. La suscripción, entonces, como dice Eric, es por un periodo determinado. Por ejemplo, en este caso son 30 días y si no pagas en los 30 días, ya no tienes derecho a seguir utilizándolo. Eso significa que es periódico, ¿no? Y se parece entonces al contrato de suministro en esta característica. Ahorita vemos en qué otra cosa se parece. Gracias, Eric. Aquí tenemos a Dillinger y a Naomi. A ver, ¿quién va primero? Dillinger, por favor. Un segundo, Naomi. Yo investigué de los de Spotify Ujú, y me pareció muy relevante el apartado de derechos que otorgamos nosotros como usuarios. ujú, eso es. Investigué que un derecho que otorgamos es que a la plataforma es permitir que el servicio use procesador y el hardware, que es algo de los celulares, Ujú, para facilitar el funcionamiento de la aplicación y el rendimiento. Y que también proporcionamos publicidad e información por fines publicitarios de la misma aplicación ujú. y que permitimos que los socios comerciales hagan lo mismo de la aplicación. Eso fue lo que encontré como que lo que más me pareció relevante de Spotify. Muchas gracias, Dillinger. Es muy relevante, de hecho. Fíjense que la regulación en México y en otros, bueno, en la mayoría de todos los países, y por ejemplo ven los términos y condiciones también de otro tipo de plataformas como Uber, por ejemplo, lo que se van a dar cuenta es que, bueno, por ejemplo, Uber dice que tiene un servicio en todo el mundo y que, excepto por China y Estados Unidos, en donde no se aplica esos términos y condiciones, en todo el mundo, nosotros estamos dando nuestros datos personales y les estamos dando la posibilidad a todas estas plataformas, no solo bueno, en este caso el que señala Dillinger de Spotify, nosotros le damos nuestras preferencias, o sea, le dejamos ver qué nos gusta, qué abrimos, qué música escuchamos o a quién preferimos. Eso se lo dejamos, que Spotify a su vez lo comparta con otros que son intermediarios, que son, bueno, que se dedican a la publicidad para que ellos nos puedan hacer llegar publicidad. Entonces estamos dándole pues un uso de los datos personales que no nos hubiéramos imaginado, ¿no? Eso es muy relevante porque, bueno, ahorita les comento por qué. Adelante, Naomi. Mande. Sí, ay, es que yo también investigué de Spotify, Ajá. pero a mí lo que me pareció más interesante fue que en un apartado decía de aplicaciones y dispositivos de terceros, y yo lo comprendí como que a veces nosotros ingresamos, por ejemplo, no sé, a esta aplicación y muchas veces te solicita ingresar, por ejemplo, por Gmail o por Facebook, Ujú, o sea, que vinculas tu página, ¿no? Entonces, eso lo que hace, pues quieras o no, en Facebook también tienes información. Y en Gmail, pues también, o sea, pues es tu correo electrónico personal. Entonces, como que empecé a leer de esto y leí un apartado donde decía que, bueno, ¿lo puedo leer, maestra? sí, 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 por favor. Si estas aplicaciones y dispositivos de terceros pueden tener sus propios términos y condiciones de uso y políticas de privacidad, y la utilización por su parte de estas aplicaciones y dispositivos de terceros se regirá y estará sujeto a dichos términos y condiciones y políticas de privacidad. Y es que, por ejemplo, en Facebook o en Gmail o así, pues cada uno tiene como que sus términos y condiciones. Entonces no solamente estaríamos hablando de Spotify o bueno, de esta aplicación. Muy interesante, Naomi, muchas gracias. Sí, así como lo menciona Naomi, ahí hay bueno, es un régimen muy
un régimen para el que el derecho mexicano no está preparado. O sea, el derecho mexicano todavía no está preparado para todas estas plataformas. Aunque, por ejemplo, ya se pronunció la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, se pronunció sobre un caso de Uber y dijo que pues Uber tenía que ponérsele un límite, ¿no? No sé si recuerden, pero ya hay alguna recomendación y le pusieron una multa porque eso es lo que puede hacer la Comisión Federal de Competencia Económica. Entonces, en este caso, en el caso de las plataformas, como bien señala Naomi, hay ahí o sea, vean, nosotros les damos permiso, o sea, les pagamos, ¿no? Porque a muchas de estas plataformas les pagamos una renta mensual. Esa es una suscripción y tradicionalmente la suscripción en los contratos mercantiles se podía establecer, es un contrato de los que se le llaman atípicos. Entonces, no es el mismo contrato que el de suministro y eso es lo que les quería decir. Una suscripción quiere decir que nosotros pagamos por recibir lo mismo durante un periodo determinado. O sea, es decir, si, por ejemplo, teníamos una suscripción a un periódico, significaba que todos los días, durante 28, 30 o 31 días, recibíamos el periódico todos los días, ¿no? Y ese pagábamos 200 pesos al mes. En el caso del suministro, recuerden, no hay una cantidad determinada, sino que hay distintas, pues se puede establecer al principio de cada mes o de cada periodo, pues establecemos el costo y cuántas piezas queremos, ¿no? Entonces, en eso se diferencia del de suscripción. Sin embargo, ahora el de suscripción les digo que tiene el gran problema o enfrenta el gran reto a nivel mexicano de que ya no podemos considerarlo de la misma forma que los contratos de suministro tradicionales, porque como bien señalan, bueno, como ya hicieron el análisis Naomi, Dillinger bueno, y Eric en otros términos en cuanto a los terceros, a cómo se triangula. Entonces, tenemos que la suscripción se la pagamos bueno, nosotros, por ejemplo, se la pagamos a lo mejor directamente a Netflix, no como en el caso de Eric, ¿no? Que se lo paga a través de otro intermediario. Pero le pagamos la suscripción entonces, y déjenme compartirles aquí los términos y condiciones de Netflix. Le pagamos entonces a través bueno, le damos directamente un pago. Pero además le autorizamos para que Netflix pueda darle nuestros datos a otros. O sea, entonces le daríamos nuestra autorización para que viera nuestras preferencias y de eso determinara o compartiera información con terceros. Y en el caso que señalan Dillinger y Naomi de Spotify, además es muy importante porque se trata de nuestro gusto musical, ¿no? O sea, es decir, tiene que ver o se conecta, pues imagínense, por ejemplo, con Ticketmaster, ¿no? Y le dicen, es que en México tenemos tantos miles de usuarios que a través de nuestra plataforma escuchan, no sé, a Maluma, ¿no? Y entonces, pues Maluma seguro va a ser un éxito cuando lo lleves a México. Eso ya lo sabe eh, Ticketmaster y entonces lo están compartiendo. Le sirve como información, ¿no? Le sirve de manera, y entonces de ese modo, pues Netflix utiliza nuestros datos. Aquí lo que es muy interesante, pues entonces también es saber que decía Eric, y esto es muy interesante porque la legislación mexicana no prevé, y eso es un problema, no prevé muchas veces estas formas de tercerías. O sea, no estamos hablando de las partes comunes que nosotros ya vimos en los contratos, ¿no? Que hay una parte que compra y otra parte que vende y ya. Aquí hay otro que además es el que administra o al que se le paga. Hay un tercero que también interviene porque en el caso de las plataformas, pues como decía Naomi, se enlaza con otra plataforma y le estamos dando nuestros datos, no solamente los que estamos poniendo ahí de nuestro nombre, fecha de nacimiento, número de tarjeta de crédito, ¿no? Sino también le estamos dando los datos que están vinculados, que son con quién nos relacionamos en Facebook, ¿no? Le estamos dando autorización entonces para que esos datos personales se compartan. Por eso les digo que es muy interesante. Entonces, el contrato que más se parece, sobre todo a las suscripciones de streaming, es el de la suscripción, precisamente. Es un tipo de membresía, ¿no? Que nosotros pagamos y que, pues, básicamente se limita a que durante un mes vamos a poder recibir este servicio, pero si en el mes, como también lo señalaba Eric, si en la fecha indicada de pago
no lo cubrimos, entonces ya nos van a dejar utilizarlo el siguiente mes. En esa cuestión, pues es muy interesante, ¿no? Es más interesante, digamos, que las cuestiones que se salen de la suscripción y que tienen que ver con los datos personales, que son en donde la legislación mexicana no ha podido tener una regulación adecuada porque no existe. Entonces, ahí está como el gran reto del derecho mercantil en este sentido, el del derecho privado. ¿Qué otra cosa sabemos de la suscripción? La suscripción tiene un precio cierto y a diferencia del contrato del contrato de suministro, en el contrato de suministro, recuerden, no tenemos certeza del precio porque el precio puede variar dependiendo de si cambian los precios, ¿no? De si sube, de si bajan los precios, de si subimos o bajamos mercancías. Entonces, en ese sentido, los planes de suscripción nos tienen que decir por anticipado cuándo se van a elevar los precios. Miren, por ejemplo, aquí dice, podemos cambiar nuestros planes de suscripción y el precio de nuestro servicio de vez en cuando. Sin embargo, cualquier cambio en los precios o en los planes de suscripción se aplicará no antes de los 30 días siguientes a la notificación. Entonces, esto porque, de acuerdo con la legislación mexicana, la suscripción siempre tiene que ser cierta y siempre tiene que decirnos en qué momento es, ¿no? Y así también en las otras plataformas, pues si ustedes revisan, por ejemplo, los avisos de Disney Plus o de HBO y todas las plataformas, también es un servicio de suscripción o está aparejado un servicio de suscripción. Sin embargo, en estas observaciones que nos hacían Naomi Dillinger muy interesantes, esto ya se salió de las bases de contractuales mexicanas, o sea, ya se salió del derecho civil común, porque pues nunca nos imaginamos que pagáramos por un servicio que no sé si me explique, pero pues es muy difícil de que se haga tangible. O sea, es algo que vemos en nuestra computadora, pero que no tenemos, ¿no? O sea, en el caso de Spotify, si nosotros tenemos una suscripción, podemos bajar las canciones, pero si ya no la pagamos, pues las canciones ya no van a estar en nuestro dispositivo. Entonces, en cuanto a esto, pues les diría que básicamente se parece mucho o es un contrato de suscripción, pero plenamente no es un contrato de suscripción, tiene otras acepciones, les digo. Y bueno, y es muy interesante ver porque la legislación mexicana no se ha metido tanto, no ha hecho tantos pronunciamientos en este sentido porque no estamos preparados para esto, ¿no? Y además, bueno, ¿en qué se queja sobre todo las personas? Pues se quejan ¿o en qué nos quejamos los usuarios? Pues nos quejamos sobre todo, pues a lo mejor en el precio. Y si ustedes recuerdan, no sé si lo tengan presente, pero antes las plataformas no se regulaban de ninguna manera. O sea, por ejemplo, Uber no pagaba impuestos, los streaming no pagaban impuestos, y de repente en los legisladores, sobre todo, bueno, en este caso los diputados, los senadores, no sé de dónde vino la propuesta, no me acuerdo, dicen, ay, no regulamos eso, y ahí hay impuestos valiosos, entonces deberíamos de regularlo. Y así lo hicieron. Por eso pagamos ahora un 15%, 16%, no sé cuánto de IVA en las plataformas, ¿no? Porque antes pues no tenían IVA porque no pagaban impuestos. Entonces, bueno, esa es la forma en la que el derecho pues va teniendo que hacerse ahí una idea. Bueno, vamos a seguir viendo ese tema de las plataformas y de los streamings ahora que vayamos avanzando y podamos ver otras regulaciones internacionales. Entonces, es muy interesante si lo ven, es muy, nos sirve de mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora el contrato de transporte, vamos a ver uno de sus contratos. A ver, vamos a ver primero creo que es el de Stephanie. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta, algún otro comentario de lo que vieron en este contrato de suscripción y si queda clara la diferencia entonces entre el contrato de suscripción y el contrato de suministro. ¿Sí queda claro? O sea, digo, las diferencias son obvias, ¿no? Bueno, yo creo que obvias, pero las diferencias son muy, muy significativas. La diferencia principal, pues que no hay un precio cierto en el contrato de suministro y en el de suscripción sí hay un precio cierto.
El contrato de suscripción, sin embargo, pues ha quedado en desuso, o sea, bueno, el contrato tradicional de suscripción ha quedado en desuso, porque antes, ¿qué era lo que a qué nos suscribíamos? Bueno, pues nos suscribíamos a la compra de enciclopedias, a la compra de periódicos, a la compra de revistas, y bueno, y eso, todo eso se ha visto desplazado por los dispositivos electrónicos, ¿no? Por las aplicaciones, y bueno, y hoy rara persona compra un periódico, una revista, y cada vez se vuelve más complicado. Por ejemplo, bueno, ustedes vean que también hay suscripciones de plataformas que uno puede leer, ¿no? Libros o sea, libros, como un gran catálogo de libros, pero es como una biblioteca porque no los compramos, sino solamente los vemos. Y también en ese sentido sería interesante ver que muchas veces cuando nosotros compramos una película, o sea, bueno, parece que la compramos, ¿no? Eso, bueno, eso lo van a ver en propiedad intelectual, pero parece que la estamos comprando, pero al final eso también es una cuestión muy rara en la compra-venta porque no estamos adquiriendo la película. Resulta que la plataforma pues sigue teniendo la posibilidad de quedarse con la película, ¿no? Si desaparece la plataforma, pues también desaparece la película, pero no la tenemos en ningún lugar. No sé si me explique, pero cada vez se vuelve más complejo, entonces parecería que el derecho mercantil es muy viejo, pero en realidad pues ya tiene que irse renovando. Entonces, ¿no tienen alguna duda acerca de estas diferencias? ¿No? ¿Todo muy claro? Bueno, ahorita continuamos con esto. El contrato de transporte. ¿Es tu contrato, Stephanie? Sí, maestra. Ah, muy bien, gracias. Pues platícanos un poco de tu contrato para que nos expongas un poco qué es lo que viste interesante, qué cláusulas están vertidas aquí, qué características importantes tiene. A ver, cuéntame, Stephanie. Stephanie. Sí, maestra, pues yo investigué primero qué era el contrato y me pareció que era un documento por el cual una parte se compromete a trasladar una cosa o a veces a personas de un lugar a otro. Muy bien. Y bueno, yo lo hice en este caso de cosas. Y también, pues algo que me llamó la atención fue que en algunos lugares no se llamaban transportistas se llamaban como cargador y porteador. Entonces no sé cuál es la diferencia. Ah, muy bien. Si está bien que le puse transportista o no, es que no sé, me confundí ahí porque en muchos decía porteador o cargador. Ajá, ahorita vemos pero sí, está bien la verdad es que está bastante bien tu contrato. Solamente yo tendré algunas observaciones como de forma, en realidad, Stephanie. Ahorita vemos un poco de las partes, ¿no? Porque es que saben cuál es lo complejo de este contrato, que como que parece que hay muchas partes porque hay muchos nombres, ¿no? La forma de definir pues es que es un contrato de mercancías, bueno, como bien lo dice Stephanie, puede ser de personas, pero bueno, en el que nosotros vemos, sobre todo, es el que tiene que ver con las mercancías, ¿no? Porque estamos viendo mercantil, básicamente por eso. Entonces, el que es de personas, pues se regularía precisamente, no necesariamente por ¿no? Porque sabemos que también hay
el Estado proporciona el servicio de transporte. Bueno, esa es otra cuestión. Entonces, bueno, es que es un contrato por virtud del cual el porteador, o sea, vean, el porteador, transportista, transportador, operador, ¿cómo más le podemos decir? Bueno, pero ahí estás bien, Stephanie. O sea, es el mismo, le podemos decir de la forma que sea, pero esto crea una confusión, ¿no? Porque parece que uno es el porteador, otro es el transportista, otro es el transportador y otro es el operador. Y ahí es en donde viene la complejidad. Sí pueden ser distintos, o sea, pueden ser muchas empresas que tienen cada una de las empresas una especialización, ¿no? Porque como a lo mejor es un contrato muy grande, entonces por eso de ahí la complicación. Pero estás bien, Estefanía, o sea, ese sería una parte que presta la persona que se llama porteador, transportista, transportador, operador, se obliga precisamente ante un cargador, remitente, ¿cómo más le decimos? Transportado, no, un remitente, expendedor, bueno, transportado no porque no sería de personas, pero el que se obliga precisamente mediante el pago que se le haga de además de un flete o un porte, porque también ahí están las otras dos palabras, a trasladar por agua, tierra o aire alguno pues de las mercancías, ¿no? O sea, es decir, una persona transporta mercancías para la otra. Es como, o sea, es muy claro, pero lo complicado aquí creo que es que haya tantas partes, ¿no? Entonces ahí estás muy bien. Entonces el porteador se compromete a transportar, dice aquí Estefan. Entonces, ¿cuáles serían las partes en tu contrato, Estefan? ¿Cuáles son las que tú, pues dijiste, le voy a poner así y así? Porque ahí es bueno, lo que yo te señalaría es que aquí señalas una de las partes en negritas y la otra entonces no la vi de repente, pero aquí está, ¿verdad? Sí, transportes. Es el representante de la empresa y el transportista, el señor. Ajá, bueno, ellos serían la misma parte en realidad, Stephanie. O sea, los dos, bueno, si es el representante de la empresa de transportes, es de la misma empresa de transportes. Entonces, a lo mejor él sería uno, y ahí lo que te faltaría en el proemio sería incluir al otro, o sea, No, sí, es el representante de la empresa al que se le va a hacer el viaje, y en la otra parte ya es el que va a hacer el viaje. Sí, es cierto, tienes razón, ya entendí. Sí, muy bien, bueno, entonces, ¿por qué también ahí viene la complejidad, no? Porque muchas veces al que se le deja el viaje resulta que es un consignatario, ¿no? O sea, no necesariamente es ya el que compró, sino que le están consignando a lo mejor una mercancía y bueno, de ahí vienen bueno, parece que está complejo, pero en realidad no. O sea, hay una persona que transporta y se la transporta a otro. El otro no sabemos si la compró, si se la prestaron, o sea, no importa. Simplemente lo importante es que uno lo transporta y el otro pues ya se lo da. Y aquí lo que me parece muy bien es que pues como que está, o sea, está corto, a lo mejor en ese sentido, pero cumple con todos los requisitos solicitados en el contrato, ¿no? Entonces dice que el porteador se compromete a transportar la carga en cajas debidamente selladas. Entonces aquí está diciendo la forma en la que se va a hacer el servicio. Otra cosa que te diría, Stephanie, que les digo a todos, es que yo les había comentado que si en la parte del proemio le ponemos el transportista así con comillas o se lo ponemos así como resaltado o de alguna manera como para decir que de ahora en adelante, porque recuerden que el proemio es como la parte en donde decimos de ahora en adelante a este señor que se llama, imagínense, porque luego son nombres larguísimos, ¿no? Empresa de Autotransportes y Servicios Urbanos y Conurbados, SADCB, representada por el señor, y para no volver a repetir todo eso, entonces es por eso que le ponemos un nombre corto, ¿no? A las partes. Y entonces decimos que en lo sucesivo en el contrato se van a identificar de esa manera. Entonces aquí, por ejemplo,
Si ya se va a llamar así, todo el contrato, y eso es algo muy importante, o sea, es algo que nosotros vemos, y en la práctica ustedes no pueden, no pueden, pues, como dejar de lado, porque es parte de la forma, es que en todos, entonces le vamos a decir el porteador, así, con negritas también. O sea, como se llama en el proemio, se llama a lo largo de todo el documento. Y no es necesario que nosotros volvamos a poner todo el nombre, autotransportes, bla, 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 sino que ya nada más le ponemos su nombre corto, así, con comillas, con negritas. ¿Para qué? Porque eso es parte de la forma de los contratos. O sea, nosotros arriba estamos diciendo cómo le vamos a decir y ya abajo ya le decimos, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces eso era lo que me pareció como relevante. Por todo lo demás, pues tiene las características. ¿Por qué? Porque dice además, el destinatario, ahorita vamos a ver cuáles son los derechos de cada una de las partes y cuáles son las obligaciones. Entonces aquí, pues me parece que sí viste cuáles eran las obligaciones de cada uno, Stephanie, ¿no? O sea, hasta dónde tenía la posibilidad de hacer y hasta dónde ya no. Sí, maestra, también las puse. Ajá, y ya nada más aquí yo lo que te observaba es que aquí me parecía que estaba bien, o sea, es parte de la investigación de Stephanie, o sea, vio cuáles eran las obligaciones o cuáles eran los derechos y luego los separó, ¿no? Entonces aquí dice, el cargador tiene la obligación de, y ahí están sus obligaciones. Aquí están, miren. Y luego también dice, pero también vemos que en el caso, o sea, tiene derecho a, o sea, tiene la obligación y tiene el derecho. Entonces aquí yo lo que le señalaba es que a lo mejor lo que podía hacer es dividirlas. Bueno, en este y en otros contratos lo que les decía es que a lo mejor pueden dividirlas. O sea, no poner solo una cláusula que sea las obligaciones y los derechos de las partes, sino que estén separadas para darle como pues como para separarlo, o sea, para hacerlo como más legible y también para que se identifiquen bien cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, cuando estamos hablando de una parte y cuando estamos hablando de otra parte. Entonces, está muy bien, Stephanie, gracias. Sí, maestra, gracias. ¿Qué más? Bueno, a ver, aquí tenemos también el de, creo que es también de Stephanie. A ver, déjenme ver. De una vez lo vemos y ahorita ya les, es que hoy era el día de Stephanie. Bueno, también tenía el de Gabriel, pero aquí, ahorita lo paso. Aquí estás, ¿verdad, Stephanie? ¿Zavala? Sí, profesora. Ah, sí, aquí estás. Bueno, aquí está tu, creo que sí es el tuyo o es el de Gabriel, a ver, dime. Sí es el tuyo, ¿verdad? Porque tiene la marca de agua. Sí, es mío. Bueno, muy bien. Entonces aquí yo le decía a Stephanie también que estaba muy bien su contrato. Aquí, entonces, ¿tú qué encontraste de interesante en el contrato, Stephanie? ¿En qué versó tu investigación? ¿Incluiste ahí todos los datos en el proemio? ¿Está bien? Algo que se me hacía interesante es que, como lo mencionaba mi compañera, es pues el nombre que le dan pues a las partes, ¿no? Que es el cargador y el otro no me acuerdo cómo se llama. Y encontré que había muchas maneras de llamarlos. Uh-huh. Otra es la duración que tiene el contrato. Déjenme abrir mi contrato porque no me acuerdo. ¿Aquí no lo ves en la pantalla? No, es que mi Para internet que está lo un poco veas. mal. Déjenlo abro tantito. Sí, sí, sí. Bueno, en este caso yo les comentaba que pues las partes son, uno es recuerden, es el porteador, el transportista, ¿qué otro? ¿Cómo le puso? Ah, bueno, aquí dice bueno, este es el cargador y el porteador, ¿no? Entonces es uno el porteador y el otro, en ese caso, si uno es el porteador, al otro, bueno, tratamos siempre de ponerle como el nombre que pues se asimila, ¿no?
ahí también viene la complejidad de porque en uno, por ejemplo, es muy fácil decir el arrendador y el arrendatario, ¿no? Pero en este caso, uno es el porteador y el otro puede ser el remitente o el expendedor, el embarcador, ¿qué otro? ¿Qué otro Bueno, le podemos poner como diferentes, entonces de ahí es de donde viene, ¿no? Pero tratamos de equipararlo. Por ejemplo, si es el operador, ¿cómo le pondríamos al otro? Ay, pienso en el mismo. Bueno, en ese caso, entonces uno es el cargador y el otro es el porteador, ¿verdad, Stephanie? Sí, otra cosa que me llamaba la atención es que dividen los derechos y las obligaciones que tiene cada uno, que bueno, en otros contratos lo pones, pero no lo separas como tal, en un apartado. Sí, sí, aquí lo tienes señalado, que también yo te decía, a lo mejor en esta valdría la pena, o sea, hacer varias cláusulas y quedaría pues como más completo. Aunque ya está muy completo tu contrato, pues sí, por ejemplo, dice el cargador tiene la obligación de, y aquí vienen sus obligaciones, ¿no? Entregar los documentos necesarios para el transporte de las mercancías. Ahorita vamos a ver, o sea, qué es lo que tiene que llevar. Cumplir el día de la entrega de las mercancías, ¿qué pasa si no cumple con la entrega, no? Pero aquí serían las obligaciones. Y después aquí están los derechos. Bueno, ¿a qué tiene derecho? Y el porteador tiene la obligación de recibir la mercancía, e iniciar el viaje una vez que ha recibido el producto. El porteador también tiene derecho a recibir el pago total de una vez terminado el viaje. Eso es importante, ¿no? Y bueno, eso era lo que yo también te decía, Stephanie. Me parece que sí valdría la pena ponerlos separados o haría como como más formal, ¿no? O más bien le daría como pues parece como más presentación, pero también así está muy bien. Entonces yo digo, pues eso son cuestiones de estilo, básicamente. ¿Qué otra cosa, Stephanie? ¿Cuánto es el tiempo que estás previendo que va a durar tu contrato? Más o menos una semana en lo que se hace la entrega nada más. Muy bien, eso también es muy importante. ¿Cuánto tiempo dura el contrato? Pues en este caso se está contratando solo por una vez. Puede pasar que se contrate por una serie de veces, ahorita vamos a ver que sí se puede, pero en este caso, pues así es como se tiene que hacer, ¿no? O sea, por cada entrega. También aquí, bueno, en este caso, pues es la entrega de botellas, entonces ahí vemos que tiene sus complejidades porque hay que tener cierto cuidado, ¿no? Y aquí es una de las cosas que está diciendo Stephanie. El cargador tiene la obligación de entregar los documentos, cumplir el día de la entrega, pagar los daños que pueda sufrir la mercancía por culpa de su negligencia. Entonces, por eso les digo que ahí es importante. Y ¿qué más? Si el porteador tiene derecho, entonces, en ese sentido, a cuidar y conservar la mercancía entregada por el cargador, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Stephanie. No sé si quieras agregar algo. No, eso sería todo. Gracias, Miss. No, ¿de qué? Gracias a ti. Está muy completo tu contrato. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o alguna observación de los contratos que acabamos de ver. Vamos a ver los contratos y también vamos a ver rápidamente el contrato de carga aérea, el que tiene Aeroméxico. Ahorita lo vemos. Bueno, aquí lo traigo de ejemplo. A ver, entonces, muy bien. El contrato sí, Yarim, adelante.